Yo demando libertad, paz y cordura. Primos, Terminar. cuando hay una denuncia o se averiguan o nos enteramos los periodistas de algún hecho delictivo en las Fuerzas Armadas o policiales, siempre hay un recelo, hay una especie de temor, no temor, pero sí hay una especie de recelo, en el sentido, ¿cómo lo hago? ¿En qué momento? ¿Qué medios o qué dueños de medios te lo van a permitir? Es más, la misma gente que postula no quiere reconocerlo ni aceptarlo. Entonces, ¿cómo haces? ¿Quién te respalda? ¿Quién te apoya? Estamos hablando de una traición al país, estamos hablando de millones de soles que le están robando al país, millones de soles que le podrían servir a niños, criaturas o familias muy pobres. Gente que, por ejemplo, va a pasar el verano al sol porque no tienen techo, o qué sé yo, tantas cosas más que se pueden hacer, hospitales, postas médicas, atención médica, pero en fin. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, primos, uno agarra y se pregunta, ¿cómo lo hacemos? Pero para eso se requiere de valentía, se requiere de experiencia y se requiere de un trabajo especial, así, un trabajo así tipo tigre, despacito, entrando por aquí, entrando por allá, o sea, yendo por diferentes lugares. Y ojo, entiendo, yo no lo he hecho nunca, entiendo que para este trabajo también tienes que tener mucho temor, no, perdón, temor no, cuidado. ¿A quién le dices? ¿Con quién confías? ¿Con quién comentas? El paso que das, el paso que no vas a dar. ¿A quién le dices dónde vas a estar? ¿Qué hacer? O sea, realmente no es sencillo. Pero yo admiro mucho el trabajo de nuestro amigo y compañero de trabajo José Briceño, que colabora con nosotros. José Briceño hace un trabajo de periodista de investigación y que por supuesto debería ser admirado por todos sus colegas, pero el Colegio de Periodistas del Perú y de Lima lamentablemente están en otra, no están viendo lo que hacen sus colegas, ¿ok? Están como el Colegio Médico del Perú. En la época de la pandemia nunca vieron a los muertos, nunca vieron la posibilidad de salvación ni nada, simplemente estaban en la tribuna. Vamos ahora con José Briceño. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Muy buenos días, Jimena. Buenos días, amigos. Gracias por regalarnos con su gentil audiencia y muy agradecido por la forma como me has recibido esta mañana, primo. Cuidado que me la creo. Oye, otra cosa, te quiero felicitar porque Canal 9 el fin de semana tocó el tema de, por si acaso, de la señora que falleció lamentablemente por una mala práctica de la Clínica Santa Marta de San Juan de Miraflores. Así es, el tema de Angelita Ruiz en Fuegos fue expuesto este domingo pasado por el programa Día D de la cadena ATV. Qué bueno que se interesen en ese drama, en el sufrimiento de esa familia y sobre todo en la forma por demás extraña, negligente, y disculpen el término amigos, asesina por la que se le arrebató la vida a esta joven madre de familia, como bien dijiste, primo, en la clínica Santa Marta del Sur. Así es. Muy bien, vamos ahora con esta otra denuncia que avanza y que por supuesto es una vergüenza y debería ser la noticia de los medios de comunicación por la traición que hay al país. Sí, primo, como bien dijiste al principio, esto es una cuestión de conciencia. Quien ingresa a este tema, quien hace suyo este tema, quien asume esta denuncia y levanta su voz de protesta, lo hace por conciencia. Y quienes no, quienes lo pasan de largo, quienes aspiran a tener poder político y no se interesan en este tema, en este tipo de temas, disculpen, por compadrazgo, ¿no? Allá también ellos con su conciencia. Bien, amigos, antes de referirme a lo último que viene sucediendo con el tema de los helicópteros del ejército y el contrato, insisto, repito, remarco, vende patria, traidor a la patria, vuelvo a insistir, y hay muchos que se están quedando callados, ¿no? Que silban, se hacen los despeinados, silban al techo. Este contrato vende patria firmado con Millennium Veladicor, permítanme decirles que en Colombia se dio un caso similar con el mantenimiento de ese mismo tipo de aeronaves del ejército de ese país. Vamos con el primer PDF, la primera y la segunda imagen, por favor, Jimena. Vamos a lo que, amigos, vamos a lo que explica el diario El Colombiano. Presiones indebidas y certificados falsos. Así operó el plan criminal en el caso de los helicópteros Mi-17. Luego que este pasado martes se conocieran unos operativos que se realizaron en el fuerte militar de Tolemaida y se ejecutaran 5 órdenes de captura, el ente de control ya emitió la judicialización de algunos de los presuntos responsables. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 2 exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional, entiéndase Colombia, por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos Mi-17.
Los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas, ex asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación número 32 del Ejército. Según la investigación adelantada, entre septiembre y octubre del 2024, el proceso contractual había sido direccionado de manera irregular para favorecer a la empresa Berthold System Company, pese a que el comité evaluador del contrato había descartado su propuesta. De acuerdo con el ente de control, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, había presentado prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Berthold System Company contaba con experiencia e idoneidad técnica. Además, es acusado de intervenir en la modificación de los estudios financieros y de avalar condiciones que dificultaron comprobar la real capacidad económica del contratista. Ese detalle es muy importante. Mientras tanto, no vamos a otro medio colombiano. Vamos con la tercera y cuarta imagen, Jimena. Mientras tanto, la cadena colombiana RCN, en un informe al respecto, emitido el 16 de este mes, lanzó una pregunta. La empresa Berthold System no tiene las capacidades. ¿Por qué se eligió entonces? Gran pregunta, la del millón, ¿no? El Ministerio de Defensa envió cotizaciones el 17 de octubre del 2024 a 3 empresas, siendo Berthold System una de ellas. 4 días después, el 21 de octubre, la aviación del Ejército realizó una visita técnica a las instalaciones en Florida, Estados Unidos. La conclusión del viaje fue que la empresa no contaba con la capacidad necesaria para realizar el overhaul o mantenimiento completo. El análisis fue respaldado por la empresa rusa fabricante de esas aeronaves. Como se habrán dado cuenta, amigos, primo, existe mucha similitud con lo vivido por los colombianos, con Berthold System y nosotros con Millennium Veladicor, no solo en el punto que ambas empresas no contaban con las capacidades reales para dar mantenimiento a helicópteros del tipo MI de fabricación rusa, también a lo referido al incumplimiento del contrato para entregar esas aeronaves. La semana pasada ofrecimos un detallado informe sobre el origen, la verdad nada claro de Millennium Veladicor. Vamos a las imágenes de las 5 hasta la 13, Jimena. Exhibimos pruebas irrefutables acerca del sancocho notarial de otorgamiento de poderes de ida y venida, cómo se otorgaba poderes a determinadas personas y al poco tiempo se les retiraba, para casi inmediatamente volvérselos a otorgar. Además, actas suscritas por testigos que no consignaban sus nombres completos, trámites notariales efectuados a horas verdaderamente increíbles y sobre todo, cómo la numeración en los documentos notariales otorgados a Millennium Veladicor no cuadran. Todo ello, me refiero a esas actas, otorgadas por el notario panameño Alexander Valencia Moreno, notario al que recurrió en reiteradas ocasiones el sistema administrativo de Millennium Veladicor. Permítanme un acápite acá, amigos. Este notario, me refiero a Alexander Valencia Moreno, ya no es más notario, ya cesó en sus funciones. Y nosotros estamos tras la información que por qué este notario fue cesado. Lo cierto que él ya no ejerce el notariado allá en Panamá. Millennium Veladicor se quedó sin notario favorito. El martes pasado nos preguntamos acá en Rayo del Sur por qué el ejército peruano no detectó a tiempo ese sancocho notarial panameño y sobre todo, ¿por qué no se descubrió a tiempo la presencia del funcionario peruano José Manuel Pomalaya Benítez, a quien Millennium Veladicor le entregó poder, llegando a ser parte de una conciliación extrajudicial a nombre de esa entidad panameña contra el ejército? Era un representante del Estado peruano que estaba actuando legalmente contra el Estado peruano, señores de la Contraloría General de la República. Ese gol se les pasó por la guacha, ¿ah? Esto ya hace bastante tiempo y ustedes hasta ahora no se dan por enterados. No se dan por enterados ni en la Contraloría General de la República ni en la Oficina de Control Interno del Ejército del Perú dirigida por Nimia Chin, de la cual tenemos información muy interesante que va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con este tema del contrato. Amigos, permítanme efectuar una pregunta más. ¿Por qué el ejército no se dio cuenta a tiempo que Pomalaya Benítez, por ley, no podía ser representante de Millennium y menos defender los intereses de esa empresa en una conciliación extrajudicial contra el Estado peruano por ser funcionario del Estado peruano?
Dejamos esa pregunta ahí, señor Contralor General de la República. Y también para usted, señora Nimia Chin, la jefa de la OSI del Ejército. Permítanme, amigos, volver a las similitudes y sobre todo a las diferencias entre el escándalo del mantenimiento de los helicópteros en Colombia y aquí en Perú. Las similitudes las conocemos, actos de corrupción encarnados y promovidos por altos mandos de esas Fuerzas Armadas, pero las diferencias son verdaderamente alarmantes y golpeantes, pues mientras en Colombia las autoridades de ese país han asumido ese tema, objetivizando, señalando y encauzando legalmente a los responsables de ese engaño, acá parece que sucede todo lo contrario. Está pasando suavecito, calladito, nadie se interesa, no veo a ningún engalonado levantar el dedo, tomar la palabra y hablar fuerte sobre el tema de los helicópteros. ¿Por qué? ¿Por qué guardan silencio? No me digan que no conocen este tema. Nosotros tenemos información, por si acaso de adentro de la institución, que este tema lo conocen perfectamente, que las carpetas, que los folders, los files acerca de este escándalo del contrato con Millennium Veladicor se los dejaron en las oficinas. Y ustedes han conversado sobre este tema en la interna. Pero hasta el momento ustedes no levantan su voz de protesta. ¿Por qué? Insisto, no se detectó a tiempo que Millennium Veladicor es una empresa fantasma, el sospechoso tracto notarial, la presencia de peruanos en esa trama y, sobre todo, el silencio de la Contraloría General de la República en este tema. Vamos más allá. El silencio de la Oficina de Control Interno del Ejército, la cual es parte de la Inspectoría General del Ejército, IGE, el órgano clave para la supervisión, investigación y control gubernamental interno, asegurando, en teoría, no, dice el papelito, asegurando eficiencia y transparencia. Vuelvo a preguntar, amigos, ¿dónde estuvo esa entidad cuando pasó todo ello? ¿Dónde estuvo la OSI del Ejército? ¿Dónde estuvo la señora jefa del órgano de control interno del Ejército, la señora Nimia Chin? Recordemos, la Oficina de Control Interno del Ejército está a cargo, como mencioné, de Nimia Chin Arce. Hablando de ella, a raíz que se filtró que el Ejército daría por terminado el contrato con Millennium Veladicor, esa funcionaria reapareció. Mágicamente reapareció esa funcionaria. Vamos, Jimena, por favor, a las imágenes 2 y 3. Este es un documento que me parece por demás importante y que nos muestra por dónde van las aguas en el tema del control interno, del manejo del control interno frente a este escandaloso tema de los helicópteros panameños. Bien, tenemos a la vista este oficio, el 3060 y permítanme colocarle un poquito más de zoom, amigos, para poder quedar bien con ustedes. El oficio 000-698-2025-CG 6284, San Borja, 16 de diciembre del 2025. Contraloría General de la República. Señor General de Brigada César Gerardo Claudec Morote, jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, Ejército del Perú, dirección y todo ello. Asunto: requerimiento de documentación e información para el servicio relacionado, recopilación sobre el contrato suscrito con Millennium Veladicor. Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual este órgano de control institucional, en adelante OSI, dispuso la realización de un servicio relacionado de recopilación de información a la ejecución del contrato con Millennium Veladicor, servicio de mantenimiento mayor, overhaul de helicópteros militares y de uso militar de la línea MI de fabricación rusa. Al respecto, y con el fin de garantizar la adecuada realización y el logro de los objetivos de la labor encomendada, solicito a su despacho que se sirva a proporcionar la siguiente documentación e información debidamente sustentada, la cual deberá ser remitida en 4 juegos autenticados según se detalla a continuación. ¿Qué está pidiendo la Contraloría? El contrato por el servicio de mantenimiento mayor, overhaul de helicópteros militares y de uso militar de la línea MI de fabricación rusa, bases integradas de la contratación directa formulada por el SEMAE para el servicio de mantenimiento mayor, overhaul, adendas al contrato y el sustento técnico legal que respalda la necesidad y aprobación de cada una de ellas según corresponda. Cuarto, información sobre penalidades, detalle y documentación sustentatoria de la aplicación de las penalidades al contratista Millennium Veladicor en caso de haberse aplicado. Quinto, informar sobre el estado situacional de la ejecución física y financiera del contrato. Sexto, informar si se resolvió y o anuló el contrato. De ser el caso, remitir la resolución u otra documentación que lo acredita. Séptimo,
copia de todos los correos, oficios, cartas o cualquier otro documento cursado al proveedor solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato. Y octavo, informar si durante la ejecución del contrato se han celebrado acuerdos conciliatorios de corresponder. Eso, remitir la documentación que se le sustenta. Agradeceré que la documentación e información solicitada sea atendida en el plazo improrrogable de 3 días, contados a partir de la recepción de la presente comunicación. Asimismo, de no contar con algunos de los documentos o de la información requerida, sírvase a indicarlo expresamente y de manera justificada en su documento de respuesta. ¿Quién firma este documento? La señora Nimia Chinarse, jefa del órgano de control institucional del Ejército del Perú. Muy buenos días, señora Nimia Chin. Qué gusto saber de usted. En verdad que sí. La Contraloría General de la República, como estuve explicando, emitió el oficio número 30698 dirigido al general de brigada César Gerardo Claudec Morote, jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. Entendamos, amigos, pongamos los puntos sobre las IES. Lo que hizo Millennium Veladicor pareció, lo pongo así en condicional, pareció no importarle a la OSI del Ejército. Y cuando trascendió que ese contrato se iba a dar por terminado, por concluido, que se iba a cerrar, se anunció. Esto apareció en medios de comunicación. Aquí en Radio del Sur lo anunciamos. Fuimos uno de los primeros medios en anunciar que el contrato se caía, que lo iban a romper por el incumplimiento. Cuando se dio a conocer ello, esa señora, la señora Nimia Chinarse, la jefa del OSI del Ejército, gira ese oficio, envía ese oficio al general Morote Claudec, que para mí, a título personal, podría ser, que está pechando al jefe del SEMAE, que está pechando, ¿no? Que está colocando contra la pared al jefe del SEMAE. ¿Por qué, señora? ¿A qué se debe ello? ¿A qué se debería ello, señora? Lo coloco en condicional. Tengo al respecto algunas preguntas. Acá hacemos nosotros bastantes preguntas, amigos, y esperamos que las autoridades las respondan, sobre todo las de la OSI del Ejército. ¿Es cierto que se llamó? Porque esta información, señora, nosotros tenemos fuentes. Esto que vamos a dar a conocer, nosotros no lanzamos estos conceptos de manera irresponsable. Nosotros tenemos fuentes y nuestras fuentes las protegemos, porque así es la ley. Acá cumplimos la ley. Acá acatamos y cumplimos la ley. Es cierto que se llamó al general, que se llamó a Jorge Arévalo Kalinowski, comandante general del Comando Logístico del Ejército, y a César Claudec Morote, el SEMAE, y se les habría amenazado. ¿Será cierto ello? ¿Esas amenazas acaso se habrían dado porque se tomó la decisión de concluir el contrato con la empresa panameña? ¿Para quién se estaría jugando? ¿Será cierto que tras ese oficio hay una velada amenaza de iniciar procesos administrativos a ciertos altos mandos del ejército? Ojo, procesos aquellos que podrían terminar en acciones penales, entiéndase cárcel, el colmo, por supuestamente impedir que se cumpla con la supuesta finalidad pública, la que es que esos helicópteros vuelen. O sea, acá, al concluir el contrato, al romper el contrato del ejército, porque Millennium Veladicor incumplió en todos los extremos esa obligación contractual, se está obligando a estos altos mandos del ejército y a las dependencias que ellos dirigen, ellos guían, a cumplir con lo contractualmente pactado con esa empresa panameña, bajo la figura, ¿no? Que esto es finalidad pública y que todos los peruanos necesitamos que esos helicópteros estén en vuelo. Señora Nimia Chin, ese contrato fue roto por Millennium Veladicor hace muchísimo tiempo al incumplirlo. No entendemos el tenor de esa carta, sinceramente. Entre comillas, como periodista yo sí, puedo sospechar. Y la verdad, sospecho que hay bastante presión ahí contra ciertos altos mandos. ¿Es acaso todo ello una maniobra para cautelar los intereses de Millennium Veladicor? Y si ello sería así, ¿qué extraño poder está tras todo ello? ¿Quién mueve los hilos de toda esta trama? ¿Cuál es el poder gigantesco que está activando a determinados funcionarios públicos, determinados medios de comunicación? Lo vamos a explicar al final. Para todo esto, además, que están moviendo toda esa estructura para perseguir a empresas peruanas, para sacar del juego a empresas peruanas que sí cumplen su trabajo, que sí cumplen sus contratos, para limpiarle la cancha a Millennium Veladicor. Bueno, permítanme ir más allá, acerca del manejo de la OSI del ejército.
Hablemos de nombramientos, fechas y desnombramientos. Disculpen ustedes por ese término, pero lo coloco así en fácil para que me puedan entender. El 4 de noviembre, el Contralor General de la República, César Enrique Aguilar Suricachi, con resolución de Contraloría número 647-2024 CG, dio por terminada la designación de Saresi Alvarado Espinosa en el cargo de jefe de control institucional del Ejército del Perú, y en su reemplazo se designa a Andrés Guillermo Óscar Iparraguirre Cabrera. Ojo, el 10 de junio del 2025, el Contralor General de la República, con resolución de Contraloría número 240-2025-CG, dio por concluida la designación de Andrés Guillermo Óscar Iparraguirre Cabrera. El 9 de junio del 2025, un día antes, ojo al detalle, el Contralor General de la República, mediante resolución número 272-2025-CG, nombra como jefa de control interno del Ejército a Nimia Chin Arce. Podemos comprobar, es fácil, amigos, es fácil, esto que estoy mencionando es información pública, está en redes sociales, cualquier vecino puede acceder a ella, ustedes pueden ingresar y tomar conocimiento, comprobar que no estamos mintiendo, ¿no? Podemos comprobar que Andrés Guillermo Óscar Iparraguirre Cabrera tan solo estuvo 7 meses ejerciendo el cargo del jefe de la OSI del Ejército. Fuentes castrenses nos hicieron llegar la información que Nimia Chin en repetidas ocasiones habría intervenido para interceder a favor de Millennium Veladicor, ello pese al escandaloso incumplimiento contractual de esa empresa. Fuentes castrenses y fuentes de alto comando, ¿ah? No estamos hablando de oficiales de baja graduación, ni técnicos, ni menos tropa. Insisto, la ley nos protege en cuanto a nuestro trabajo periodístico y protege a nuestras fuentes. No la vamos a revelar por si acaso, en caso que después de esta transmisión evalúen mandarnos algunas cartas notariales, las cuales con bastante gusto, si es que deciden hacerlo, las vamos a recepcionar y responder. Y vamos a seguir preguntando, porque tenemos un montón de preguntas al respecto. Esas mismas fuentes, ojo, del mismo ejército, explicaron que ella habría tomado contacto con oficiales generales de esa institución, a los cuales insistía sobre la ampliación de los plazos a esa empresa panameña, hecho que de corroborarse sería no solo gravísimo, además representaría un gigantesco escándalo, que salpicaría la misma Contraloría General de la República, porque se había contravenido toda la normativa al respecto. De ser así, en la OSI del Ejército se habrían olvidado que ellos defienden los intereses del Estado y no el bolsillo de Millennium Veladicor, no los intereses de esa empresa panameña fantasma. Y hoy día sí estamos en la capacidad total y absoluta de demostrar que es fantasma. Aquí es obligatorio hacer unas preguntas, otra vez más. ¿Por qué destituyeron a Iparraguirre Cabrera tan solo a 7 meses de habérsele nombrado? ¿Alguien estuvo detrás de su destitución? ¿Cuál fue el motivo que generó esa misteriosa destitución? Muy importante. Tal vez Iparraguirre Cabrera no estaba alineado con determinados intereses. Tal vez no bailaba al son de música que se tocaba desde Panamá. ¿No le gustaba bailar la parranda panameña, la de Toby Muñoz, acaso? ¿Quién recomendó y bajo qué criterio se nombró a Nimia Chin? El Contralor General de la República conoce estas idas y venidas de los nombramientos en la OSI del Ejército, conoce a cabalidad el trasfondo, me refiero a ello. Preguntas esas, amigos, que merecen urgente respuesta por parte de la Contraloría General de la República. Tengamos en cuenta que acá, en la historia de los helicópteros, son más de 20 millones de dólares que esa empresa panameña se embolsicó y no cumplió con el contrato. Atención, señora Nimia Chin, 20,3 millones de dólares. La semana pasada aquí en Radio del Sur hicimos mención de cómo ciertos oscuros intereses que tratan de lavarle la cara a esa empresa panameña, para los cuales es por demás importante destrozar y sacar de camino a empresas peruanas que sí cumplen con su trabajo. Esto es gravísimo, ¿ah? Le tocaron la puerta a ciertos medios de comunicación. ¿Y para qué? Para continuar con el relato criminal, con ese relato criminal sobre las capacidades de esos consorcios peruanos. Pero, como en esos medios no compraron esa historia por ser escandalosamente falsa, recurrieron a la periferia de la comunicación, se fueron a los extramuros, allá donde nadie llega, ¿no? Ello para seguir mintiendo y acusando sin pruebas. Hemos tomado conocimiento, amigos, de cómo trataron de impulsar una campaña de difamación utilizando un diario, La Verdad, de escasísima circulación, y a 2 periféricas cuentas de Facebook, sin mayor posicionamiento. Y advierto, no son cuentas periodísticas y menos de investigación.
En esas cuentas tan solo se rebota contenidos producidos por otras personas y se dedican a temas vecinales, sobre todo al avisaje pagado. Bien, Jimena, vamos con la imagen número 14, por favor, para explicar este detalle de esa nueva ofensiva mediática. Comienzo a detallar, amigos. ¡Escándalo! Roban helicóptero a la policía y es hallado en Chorrillos. La imagen 14, la que estamos viendo ahí. Bajo ese titular, un periódico de escasa circulación y dos cuentas de Facebook de índole vecinal se sumaron al complot que tiene como objetivo el distraernos de uno de los casos de corrupción más grandes sucedidos en el ejército durante los últimos años. Amiguitos de ese diario y de esas páginas virtuales. Estamos hablando de 20,3 millones de dólares que se pagaron para reparar helicópteros en el ejército. Ese trabajo no se cumplió y ese dinero desapareció. Digo esto por si acaso ustedes no lo sepan, ¿no? Ahora, estamos en las imágenes 15 y 16. Ahora, se dan cuenta en el gravísimo, a ese medio de comunicación y esas cuentas, se dan cuenta en el gravísimo problema en el que se pueden ver envueltos. Un detalle, y a manera de parchar, antes que reviente. Estos señores que publicaron ello, sin averiguar, sin contrastar, sin tomar el testimonio de las partes involucradas de esa historia, sin ir a tocar la puerta. Señor, soy periodista, soy comunicador de tal medio de comunicación, de tal página de Facebook, nos ha llegado una información que indica que se han robado un helicóptero a la policía y ese helicóptero está aquí en su casa, en su patio, en su jardín, en su empresa. No se tomaron el trabajo de hacer ello, simplemente difundieron una información difamatoria. Ellos no contrastaron el testimonio de las partes involucradas. Amigos, eso no es periodismo, por si acaso. Lo de ustedes es una gigantesca irresponsabilidad. No vaya a ser que alegremente estas personas se intenten amparar en conceptos como el derecho a la información o la libertad de expresión y todo ello después de estas publicaciones. A ustedes esos conceptos, entiendan, que rigen la correcta práctica del periodismo, no los amparan. Vamos a lo que publica el diario La Noticia. Seguimos con la siguiente imagen. Policías descubrieron un helicóptero escondido en el patio de un taller en La Campiña, en Chorrillos, donde opera la empresa Aerocentro Perusac. Aerocentro, firma seleccionada por el jefe de la aviación policial, Diracpol, Víctor Ascue, como la facilitadora para reparar la aeronave modelo MI-171SH-HIPH, identificada con matrícula PNP 512. Una pregunta, si estas personas, estos medios de comunicación, los que rebotan este concepto en las redes sociales, en esas cuentas de Facebook, jamás fueron a tocar la puerta. O sea, no cumplieron con el requisito de tomar el testimonio de la otra parte. Cuando uno hace un trabajo periodístico, amigo, conversa con ambas partes, ¿no? Para uno manejar el concepto totalmente amplio de lo que está sucediendo, en amplitud, ¿no? Estas personas jamás fueron a esa empresa, nunca tocaron la puerta, no se contactaron con los representantes administrativos, legales, para recabar la información respectiva, para corroborar si ello era cierto. Si no estuvieron ahí, ¿cómo es posible que este medio de comunicación, de dónde maneja la información? Y la vuelvo a repetir. Policías descubrieron un helicóptero escondido en el patio de un taller en La Campiña, en Chorrillos, donde opera la empresa Aerocentro SAC. Aerocentro, firma seleccionada por el jefe de la aviación policial Diracpol, Víctor Ascue, como la facilitadora para reparar la aeronave modelo MI-171SH-HIPH. ¿Cómo han obtenido ustedes esa información? La placa, la chapita, el DNI de esa aeronave. ¿Quién se las dio, amiguitos, ah? ¿Cómo la encontraron? ¿Quién se las facilitó? Si ustedes no hicieron el trabajo periodístico, no tocaron la puerta y no recabaron la información. ¿Cómo manejan ustedes ese concepto, amiguitos? Acaban ustedes de hacer una innovación gigantesca en el periodismo, ¿ah? Para ser rebotada y enseñada en las facultades de Ciencia de la Comunicación y también de Periodismo. Se puede hacer una nota periodística con datos técnicos exactos sin haber recabado la información. Ustedes están innovando, ¿verdad? Créanme que sí. Ese helicóptero que se siniestró en un operativo contra la minería ilegal en Amazonas. Al respecto, de acuerdo a un informe preliminar desarrollado por una empresa bielorrusa, se determinó que el helicóptero en cuestión es completamente reparable. Para garantizar que los trabajos de reparación estructural se lleven de manera correcta, la compañía de seguros respectiva, que tiene este tema, nombró un garante técnico o facilitador comercial.
En todos los casos, la reparación de la estructura de la aeronave será realizada por una empresa extranjera de primer nivel. Y acá hay un detalle, no puedo dar el nombre de esa empresa. Es un secreto. Estoy obligado a guardar esas formas. Esa es la diferencia entre este tipo de periodismo y la aventura periodística de este medio de comunicación y esas dos cuentas de Facebook. No podemos dar el nombre de esa empresa. A ver, en todos los casos la reparación de la estructura de la aeronave será realizada, insisto, por una empresa extranjera de primer nivel con amplia experiencia, no siendo cierto que la compañía Aerocentro esté realizando o ha realizado trabajos de mantenimiento o reparación. Esa aeronave está en el hangar del Licentro, empresa legalmente constituida y reconocida. Ojo, se le hizo un contrato para reparación de helicópteros por parte de la policía, helicópteros de manufactura rusa, al mismo tiempo que Millennium Veladicor. La diferencia es que esta empresa peruana cumplió y entregó esos helicópteros y están volando. Esa es la diferencia con Millennium Veladicor. Entérense, amiguitos de estos pseudo medios de comunicación. Como mencionó, esta aeronave está en el hangar de Helicentro, empresa legalmente constituida y reconocida, la cual es una OMA, o sea, cumple con todos los requisitos legales para esa operación. Los trabajos de reparación a cargo de la empresa extranjera de primer nivel se están realizando en la plataforma de UFA de Helicentro Perú-SAC, con todas las garantías técnicas. Insisto, escándalo, roban helicóptero a la policía y es hallado en Chorrillos. ¿Se dan cuenta, primo y amigos, el gigantesco escándalo nacional e internacional que habría estallado de ser cierta esa información que irresponsablemente ese periódico y esas cuentas de Facebook soltaron? El pasado domingo, juguemos con la imaginación, ¿ah? El pasado domingo los programas periodísticos Punto Final, Cuarto Poder y Panorama habrían dedicado gran parte de su edición a dar a conocer semejante escándalo. El Comercio, Expreso, Correo, Hildebrand en sus 13 y hasta el Trome nos habrían regalado primeras planas y agudos análisis periodísticos sobre ese espectacular y cinematográfico robo. No estamos hablando de un celular, ¿ah? Con el respeto que se merecen, ¿no? No estamos hablando de un celular, estamos hablando de un helicóptero. A todo ello, amigos, sigamos jugando con la imaginación. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola Delgado, ya dieron conferencias de prensa explicando cómo les robaron un helicóptero. Ahora, ¿entienden por qué para Millennium Veladicor y sus satélites es muy importante destrozar a empresas peruanas? Ese siniestro, ilegal y macabro juego queda al descubierto. Al respecto, en redes sociales hallamos lo que escribió. A ver, eh, a mí me gusta y además estoy obligado, amigos, cada vez que salgo al aire con un tema, asumo información en 180 grados, converso con las partes, toco puertas, navego bastante por internet, nutriéndome de información, a favor y en contra, para tener un criterio mucho más amplio. Y en ese navegar en redes sociales, hallamos lo que escribió Sandro Balbín, más conocido como Canberra. Desde esa cuenta se explica sin pelos en la lengua lo que viene pasando, lo que viene sucediendo con el tema Millennium Veladicor. Tenemos 4 imágenes acerca de lo que escribió Canberra. Les explico un poquito, amigos. Canberra es la denominación de un modelo de bombardero que tuvo la Fuerza Aérea Peruana entre los 60 y los 70, que ya está fuera de circulación, pero que marcó bastante en el devenir de nuestra Fuerza Aérea. En esa primera imagen de Sandro Balbín, es el nombre de Canberra, Jimena, nos colocamos ahí. Voy a comenzar a leer. Caso aviación policial. Me gusta lo que ha escrito Sandro Balbín, Canberra, porque es directo, conciso, claro, sin pelos en la lengua. Pone los puntos sobre las IES acerca de lo que está pasando con este tema. Lo dice él, lo escribió él en sus redes sociales. Nosotros lo estamos dando a conocer. Caso de aviación policial. La PNP sigue siendo golpeada mediante campaña de desprestigio por redes sociales. Lamenta conocido defensor de los más débiles de la PNP y Fuerzas Armadas, Sandro Balbín. Felicitaciones, Sandro. Plataforma denominada La Noticia Perú y otras redes sociales son mercenarias y sicarias para difundir información falsa en agravio de la PNP. El director de la ONG Rec Balbín Anticorrupción y defensor de las Fuerzas Armadas y PNP, conocido como el Canberra, Sandro Balbín, salió al frente para defender a la PNP del Perú ante una campaña de desprestigio, incluido troles con ataques mediáticos. Vamos a la segunda imagen de lo que escribió Sandro Balbín, Jimena.
El día de ayer, miércoles 18 de diciembre del 2025, sorprendió una noticia infantil y absurda, propalada en la plataforma de Facebook La Noticia Perú. Señaló, la policía y un helicóptero de la PNP escondido en un taller de Chorrillos y que debía permanecer en instalaciones oficiales tras un siniestro en Amazonas, lo cual resulta una noticia tendenciosa, negativa y malintencionada, la que estaría promovida por los coroneles, según Sandro Balbín, por los coroneles FAC Carlos Chenda Benavides y Arturo Olmos Fugaz. Insisto, lo dice Sandro Balbín, quienes días atrás filtraron información que ellos mismos obtuvieron y armaron que contenía videos de la instalación de los hangares de la empresa Helicentro Perú en Chorrillos y que maliciosamente fueron entregados al programa dominical Punto Final. ¡Ay, ay, ay! Quien al corroborar la información se dieron cuenta que era falsa y la desecharon. Se corroboró nuestra hipótesis, primo, que habían tocado la puerta a medios de comunicación y que eso no funcionó. Ambos coroneles FAC fueron dados de baja por sus tan cuestionadas gestiones en el Grupo 8, por haber realizado cobros de cupos ilegales por estacionamiento de aviones en la plataforma de la citada base aérea. De igual manera, en la FAC son repudiados y están prohibidos de ingresar a todas las bases de la FAC, por haberse opuesto a la compra de los aviones Spartan y por indisponer permanentemente las disposiciones del alto mando de la FAC. En el caso del coronel Olmos, por registrar denuncias por violencia familiar en agravio de su esposa. Vamos a la tercera imagen de Sandro Balbín Jimena. Ambos coroneles, insisto, esto lo ha publicado Sandro Balbín en su cuenta de Facebook, nosotros estamos solo dando cuenta de ello. Ambos coroneles tendrían una relación comercial con la empresa panameña Millennium Veladicor. Qué interesante, ¿ah? Quien incumplió injustificadamente el mantenimiento de 3 helicópteros MI a cargo del SEMAE por un monto que supera los 80 millones de soles, 20,3 millones de dólares. El hecho. Respecto al mantenimiento y reparación del siniestrado helicóptero MI-171 con matrícula PNP 512, se encuentra bajo la responsabilidad de la compañía de seguros, la misma que encargó su traslado desde el lugar del accidente a la empresa Helicentro Perusac. Se sabe que esta empresa tiene la categoría de OMA 042, si bien es cierto, la DGAC, la Dirección General de Aviación Comercial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recuerdan que aquí hablamos sobre Donald Castillo, el gerente de esa instancia, de la Dirección de Aviación Comercial, que luego fue separado de su puesto. Bien, le ha suspendido temporalmente la capacidad de overhaul para helicópteros del modelo MI civiles. Sin embargo, mantiene su capacidad para realizar trabajos de mantenimiento y reparación de los helicópteros del modelo MI militares. Entendamos, una cosa son los aeronaves civiles, otra cosa son las aeronaves militares. Y esta empresa sigue manteniendo la categoría, no la visación, la autorización para meter mano, para reparar helicópteros militares del tipo MI rusos. Como es el caso de la aeronave PNP 512 y de los helicópteros del modelo MI-171SH y MI-171SHP en el actual uso de la FAC y en el ejército. Están volando, están activos, están produciendo. Todo lo contrario de los helicópteros que se le entregó a Millennium Veladicor. Vamos con la siguiente imagen, Jimena. Ya terminamos. Asimismo, la licencia de la empresa, como OMA, sigue vigente, ejerciendo actualmente el resto de las capacidades autorizadas por la Dirección General de Aviación Comercial. Esto desmiente totalmente lo publicado por la noticia y estas periféricas cuentas de Facebook, que la verdad no sabemos quiénes la siguen y por qué se metieron en este tema. La situación de mantenimiento estructural del helicóptero PNP 512 se señaló evaluado para su reparación por la compañía ajustadora de seguros. Es ella quien decide a qué empresa convocar y contratar fuera del ámbito de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado para los efectos del overhaul. Tiene la facultad de encargar esta reparación a una empresa extranjera, no rusa, lo que significa que no es necesario utilizar como intermediaria a la empresa estatal rusa NASC por sus siglas, quien actualmente se encuentra en la lista de empresas sancionadas por la OFAC. Entonces, la PNP no tiene una relación contractual con el Helicentro Perú. No existe, no hay. No hay un papelito que los obligue, no hay un contratito firmado. Quien fue convocada, empresa esta peruana que fue convocada por la compañía de seguros. Ellos fueron quien la convocó. ¿Y por qué la convocó? Porque confían en ella. No se puede confiar, no se puede entregar una aeronave, no se puede otorgar la confianza así nomás a cualquier empresa. Si se le entregaron a esta empresa peruana es porque confían en ella, porque tienen antecedentes de sus trabajos exitosos, porque saben que cumplen los contratos y que hacen los trabajos bien, sobre todo. Además, la citada empresa no se encuentra inhabilitada para realizar los trabajos de mantenimiento que la compañía de seguros le ha encargado.
y que son de pleno conocimiento de la aviación policial, por lo que la noticia difundida por la plataforma La Noticia Perú y otras redes resulta ser un fake news, para que me puedan entender amigos. Han mentido descaradamente. Han mentido descaradamente para seguir intentando hacer daño a empresas peruanas que lo único que hacen es hacer bien su trabajo. Primo, antes de pedir tu opinión al respecto, tu opinión, tu comentario al respecto de este tema, tenemos una información que nos han hecho llegar hoy temprano. Sabemos, amigos, que el ejército dio por concluido el contrato con Millennium Veladicor, esta empresa panameña, ¿no? A la que se acusa de ser fantasma. Bueno, lo voy a poner en fácil para que entiendan, en sencillo, ¿no? Han ido con la carta de rescisión de contrato y le han tocado la puerta a Millennium Veladicor en su oficina, allá, en Panamá. ¿Y qué resulta? No hay nadie. No existe nadie, ahí no vive nadie. Nunca abrieron. Esa empresa no existe. La dirección que consignaron en el contrato es falsa. Jamás estuvieron ahí, señores. Señora Nimia Chin, ¿conoce usted ese tema? ¿Conoce usted ese punto? Además, esa carta de rescisión la han enviado vía correo electrónico a la dirección electrónica que esta empresa consignó en el contrato. La semana pasada y hasta ahora no hay respuesta. No quieren responder, han entrado en rebeldía. Mientras tanto, aquí en el Perú, desde la OSI sospechamos, ¿no? Intuimos, ¿no? Maliciamos que se quiere presionar, querría presionar para que este contrato se termine, para que esta empresa termine el trabajo de mantenimiento de las aeronaves. ¿Por qué, ah? ¿Cuál es el interés? Hemos comprobado todo este malévolo tracto de actos que lo único que hacen es demostrarnos, amigos, que esta empresa, Millennium Veladicor, su accionar, la forma como incumplieron el contrato, cómo se les asignó diferentes adendas y cómo cobraron más de del 70% del trabajo y hasta ahora no entregan las aeronaves, pues ha engañado al Estado peruano. Nos ha engañado a todos, ha embolsicado el dinero y se ha dado la fuga. No hay nadie en su oficina. El correo electrónico no lo responden. Señora Nimia Chin, va usted a insistir en el trámite interno, no frente a a estos dos generales, cuyos nombres y cargos hemos proporcionado en este programa. ¿Va usted a insistir con que le envíen toda la documentación para evaluar si el trabajo debe continuar o no debe continuar? Permítame poner este punto ya para terminar esta parte, amigos. Estos helicópteros entraron a reparación porque hace unos 3 años se preveía que íbamos a sufrir un fenómeno del niño muy fuerte, devastador. Así que el gobierno optó por pasarlos a mantenimiento. Ahí se hace el contrato con Millennium Veladicor. Terminó el año, gracias a Dios, no sufrimos, ¿cómo se llama? El ataque de la naturaleza, como se estaba temiendo. Estos helicópteros no levantaron vuelo, estaban en el suelo, en partes, tirados en el suelo. Luego vino el tema, sé que recuerdan, de los incendios forestales, y los helicópteros seguían en el suelo, no estaban armados. Ahora estamos entrando a fin de año. Nosotros, el Perú, esta parte de mundo, de tierra en la que nos ha tocado vivir, es pausible, ¿no? Que cada fin de año suframos los estragos de un fenómeno del niño o la niña. Nosotros vivimos con esa realidad y hasta el día de hoy esos helicópteros no levantan vuelo, amigos. Ya cobraron, ya se fueron, no responden el teléfono, no están en su casa, han hecho abandono de todo. Y mientras tanto, desde la OSI del ejército se insiste, se estaría insistiendo, digo, lo pongo entrecomillado, se estaría insistiendo para que ese contrato sí se cumpla. ¿Los intereses de quién se está defendiendo acá? ¿De Millennium Veladicor o tal vez de otras empresas detrás de Millennium? Empresas fuertes colombianas, empresas mucho más fuertes colombianas, empresas panameñas mucho más fuertes. Yo tengo una sospecha en todo esto. Millennium Veladicor es una máscara, es el mascarón de proa de la nave. Detrás hay algunos intereses mucho más fuertes. Quiero terminar repitiendo una pregunta que hice en la entrega anterior de este tema. ¿Con qué dinero se le pagó a los rusos? ¿De dónde salió ese dinero? Ojo, ojo, señores del Departamento de Estado norteamericano. Ustedes son muy celosos con el manejo de su divisa nacional, del dólar. Ustedes no permiten que se trafique con su moneda nacional, lo cual es muy bueno. Pero acá, en este relato, tal vez de repente podría estarse dando esa figura. Primo, contigo, ¿algún comentario?
algún aporte sobre este tema que nos parece por demás importante? Que es una vergüenza, es un escándalo que le estén robando así de esta manera. Es la primera vez que hay un reportaje, una investigación tan valiente como la tuya, y que encuentre esta corrupción en el ejército peruano. Y que por supuesto me imagino que no será todo el ejército, pero el silencio de los que están en actividad y el silencio de los que no están ya en actividad da vergüenza, porque definitivamente encontramos una situación en la que preguntamos, ¿nos pueden robar en todas partes? Se supone que el ejército tiene sistema de inteligencia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahora lo otro, como una empresa, pero mira cómo las cosas han crecido, ¿eh? Por eso en buena hora tu investigación, José, ¿por qué? Porque ha permitido poner un stop, porque iban a hacer, y esto iba a crecer más. Ya se iban por la Fuerza Aérea, ya estaban avanzando más. O sea, y luego, paralelo a esto, sale el escándalo de Colombia, que Colombia es casi lo mismo. Una oficina en Estados Unidos que no existe, como el caso de Millennium también, no existe su oficina, es una casa que nadie conoce, nadie los conoce a ellos, nunca estuvieron ahí. O sea, nadie se preocupó de tomarse un viaje de $500 ida y vuelta y averiguar y nada más si existen o no. O sea, nadie investigó nada. O sea, hemos regalado, o sea, han regalado al país como si nada. Increíble. ¿Dónde estuvo la inteligencia del ejército? El martes pasado expliqué, puse un ejemplo que me parece simple pero didáctico. Es simple pero didáctico al mismo tiempo. Cuando nosotros queremos comprar o vender una propiedad, una casa, un departamento, un automóvil, se nos recomienda, hay campañas mediáticas, que averigüemos con quién vamos a hacer negocios, ¿no? Si tiene dinero, si tiene Infocor, si tiene deudas, para no llevarnos sorpresas desagradables, ¿no? Así es. Si eso se hace, primo, con un departamento, con una casa, ¿por qué diablos no se hizo con los helicópteros del ejército? Ahí está todo el tracto notarial, amañado, turbio, oscuro, de Millennium Veládico al principio de esto. ¿Dónde estuvo el ejército? Aparte de ello, la Oficina de Control Interno de ese Instituto Armado, la OFI del Ejército, Nimia Chin, ¿dónde estuvo? Señora, acá hay una sucesión, acá hay un tracto notarial sospechosamente oscuro de Millennium Veladicor. Usted va a seguir insistiendo, lo pongo entre comillas en modo pregunta. ¿Y por para qué? Para que no se ofenda. ¿Y por para qué? que no se ofenda. ¿Va a seguir usted insistiendo en que se cumpla con el contrato con esa empresa panameña fantasma? Estas instancias del Estado tipo OSI, Oficina de Control, es para defender los intereses del Estado, de los peruanos, no para defender el bolsillo de empresas piratas, de empresas fantasmas como Millennium Veladicor. Así es. Muy bien, José, como siempre, te felicito, un trabajo muy impecable, tremendamente profesional. Así que gracias. Gracias, primo, y mis deseos de pronta mejoría a Jimena, que sé que está malita. Eso le pasa por acelerarse, como ya estamos fin de año, ella se fue a la playa San Pedro a lucir su nuevo bikini color verde limón fosforescente y suácate, pescó un resfriado, ¿no? Entonces, sabemos que se está recuperando, Jimena. Lo mejor para ti, amiga, recupérate pronto. Se le han resfriado las rodillas. Muy bien. José, muchas gracias por tu apoyo, tu tremendo trabajo en beneficio de la gente y nada, tu salud de Navidad para la gente que esté en la sintonía. Sí, primo, para ti, para Jimena, para todo el equipo de Rayo del Sur. Lucho Labatón también está picón acá. A Luchito, un gran abrazo. Ojalá que el año que viene la hagan, en verdad. Ya les toca. Para todos ustedes, amigos, para la familia de Rayo del Sur, una bonita Navidad. Este 24 de diciembre construyamos un pesebre en nuestros corazones y dejemos que el niño Jesús nazca en él. Y que el 2026 sea tan solo un año lleno de buenas noticias. Y tiene que ser así. Muy bien. Listo, José. Un abrazo grande para ti. Felicitaciones. Gracias, primo. Bendiciones. Un gran abrazo. Listo, Gracias. primos. Estamos presentando Café con Leche en Radio El Sur. Estoy